Y con Dan Pella en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia, como cada lunes. Tiempo para el análisis de lo que deportivamente hablando nos ha dejado el fin de semana, con toda la información del Villarreal Club de Fútbol y del Club Deportivo Castellón, y con los mejores contertulios que ya están aquí en este estudio central de Radio Castellón y que paso a presentaros a continuación. Parte izquierda de la mesa, David Serrano, míster analista. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? A su lado tenemos a un tipo que cuando viene a mí me gusta porque le da vida mucho a la tertulia. Ale Rodríguez, Puerta 22, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Xavi? En la parte derecha, de entrenador a entrenador, Tony Cacheiro, míster, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y dejadme que salude con muchas ganas, con mucha ilusión a un tipo que yo lo he entrevistado muchas veces y que se ha dejado la cara, las rodillas y la piel por el Club Deportivo Castellón, que se ha formado y ha defendido también la casa del Villarreal, el Roda, y que ahora lo tenemos metido dentro del mundo de la representación. Charly Gracia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenido a tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Te gusta el micro amarillo, ¿eh? Bueno, no me puedo quejar. Bueno, con ello vamos a hablar del Villarreal y del Club Deportivo Castellón. Dejadme que arranquemos primero con el Villarreal. Un Villarreal que se ha llevado un varapalo bueno este fin de semana. Derrota dura, de las que hacen daño, 3-0, la que se llevó los hombres de Marcelino en el campo del Gran Canaria, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Un resultado que, por suerte, bueno, pues todavía mantiene al Villarreal a 4 puntos del descenso después de que no ganara ninguno de los equipos de abajo, pero que deja al equipo en una situación preocupante, con una dinámica fea, porque fijaros, se ha firmado sus peores 20 primeros partidos de la historia en Primera División, 19 puntos en 20 partidos, 41 goles encajados, solo superado por el colista, peor incluso que la temporada del último descenso a Segunda División. Después de acabar el partido en Las Palmas, Gerard Moreno salía a pedir perdón ante los medios de comunicación. Sí, cualquier derrota duele, ¿no? No hemos empezado bien el año y ¿qué vamos a decir? Solo podemos pedir perdón y trabajar, ¿no? No queda otra. Mientras Marcelino dejó de saltar del barco, como algunos dejaban entrever que podía hacer en redes sociales, se agarra al timón con confianza, al timón de unos jugadores que dice que van a ser capaces de hacer llevar este barco, el del Villarreal, a buen puerto, porque su capitán no está asustado. Yo no estoy asustado, porque si viese un equipo absolutamente vulnerable, donde el rival te llega muchísimas veces y nosotros no somos capaces de llegar a la portería rival, pues entonces sí que sería complicado revertir esa situación. Pero no tengo esa sensación, no la tengo. Y lo que tenemos es que intentar ser, repito, más eficaces en nuestra área, porque el rival nos llega muy poco. También nos pasó en Valencia, que llegando muy poco nos mete prácticamente casi todo. Y bueno, pues mejorar. Hay que trabajar, mejorar, tener una actitud positiva. Y bueno, pues yo creo en estos futbolistas, creo en esta plantilla y creo que vamos a sacar esto adelante. Bueno, pues ya veis que Marcelino tiene fe, pero venimos de una goleada en Mestalla, la eliminación de Copantún primera ref y la goleada en Las Palmas. ¿Va a ser capaz Marcelino de llevar a buen puerto a este Villarreal? Tony, ¿tú cómo lo ves? Hombre, esperemos que sí. Yo creo que, como te he dicho esta mañana, el principal problema del Villarreal es el sistema defensivo, porque encaja muchos goles, y Marcelino, si de algo se caracteriza, es que es un entrenador que trabaja muy bien la parte defensiva, sus equipos han encajado poco, pero es verdad que yo personalmente pensaba que antes iba a cortar la sangría que el equipo tiene, y ya son muchos partidos. No sé si él toda esa confianza la basa en que espera que venga algún fichaje o cree que los jugadores pueden hacerlo. Y luego yo creo que hay una parte mental, porque es verdad que te llegan poco, pero si te llegan una vez y te hacen gol y luego estás groggy 20 minutos, creo que es lo que le pasa al Villarreal, pues luego viene el segundo, viene el tercero y mentalmente el equipo está... Yo creo que las declaraciones de Gerard, más allá de lo que dice, el tono y cómo lo dice, creo que demuestra que el equipo está groggy y que además de tema futbolístico necesita algo más, necesita, pues, no sé si una victoria importante o algo. Un coach, que hablábamos esta mañana, un psicólogo. psicólogo. O puede ser, ahí han entrado en el equipo chicos jóvenes como Altimira, como Ilías, pues que bueno, que aportan lo suyo, pero que al final cuando las cosas se ponen cuesta arriba, pues la gente joven pues viene de jugar en segunda casi todo de siempre. Entonces, bueno, los jugadores veteranos pues tienen que dar un paso adelante y luego pues se junta que yo también creo que el Villarreal tiene que hacerse mirar el tema de las lesiones, porque mucha gente lesionada constantemente y yo lo veo complicado. Él tiene fe, conoce al equipo y el entrenador es quien está ahí y lo está viendo, pero yo veo que faltan piezas y si esas piezas vienen, pero si no puede ser, pero si no vienen piezas, yo es que lo que hay ahora mismo
no veo que él pueda darle la vuelta como un calcetín como él cree, y lo veo, soy bastante pesimista hace tiempo, pero bueno, desde luego si alguien le puede dar la vuelta es Marcelino, porque es un gran entrenador. Charly, tú has sido futbolista profesional, has estado en muchos vestuarios. No sé si has vivido una situación así, de un equipo grande que ahora mismo está mirando con el espejo retrovisor, que no le sale nada, que ha cambiado ya 2 veces de entrenador, estamos con el tercero, sigue sin mejorar. Los jugadores que tiene nombre por nombre son todos muy buenos futbolistas, pero no va. No sé si es un tema psicológico, de futbolistas, de entrenador. ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Sí, alguna experiencia tengo en algún vestuario. Aquí en Castellón nos pasó algo parecido. Teníamos un buen equipo y sufrimos, y al final, bueno, conseguimos no el objetivo, pero sí que salir de la zona de abajo. Yo creo que el míster está capacitado, Marcelino está capacitado, preparado y viene de situaciones también difíciles en su día a día. El grupo es un grupo con buenos futbolistas, el año pasado lo demostraron. Sí que es verdad que han caído varios futbolistas importantes, pero sí, yo creo que al final necesita tiempo. Esto es un proceso. No ha tenido pretemporada para trabajar con el grupo, y si le viene algún refuerzo, que yo entiendo que el Villarreal estará trabajando con algo importante, y sobre todo para hacer la defensiva, como con la llegada de Eric Bailey, pues al final saldrán. No sé si les va a dar para Europa, creo que es difícil, porque al final el objetivo del Villarreal... Yo creo que ya... Vamos a ver, optimista, ¿eh? Si gana la Europa League te da para la Champions. Eso es así de claro, ¿eh? Por ejemplo. Pero hay que ganarla. Pero bueno, pero al final el Villarreal, todo lo que no sea pensar en... Para mí creo que pensar en el descenso no debe mirar hacia abajo, creo que debe mirar hacia arriba, aunque los números no están siendo buenos. Pero si viene un par de ajustes y con Marcelino, seguro que van a dar guerra, volverán a dar guerra. Alex Serrano, ¿cómo lo veis? Porque el barco va como va, ¿eh? A ver, la dinámica es muy mala, es mala, es preocupante, los números lo avalan. Hay varias situaciones. Una es, lo que estoy viendo es una falta de liderazgo en el campo bestial, acuciante. No hay ningún jugador que de forma natural asuma ese rol de líder y asuma responsabilidades y se cargue al equipo a las espaldas. ¿Quién debería hacerlo, Serrano? ¿Quién debería? No digo que esté capacitado para hacerlo. Lo digo porque a mí me viene a la mente Albiol, pero no está. Parejo. Profesión. Pero Parejo... No tiene ese... Eso iba yo. Es decir, Gerard sale y da la cara y dice, esto está así, y Parejo siempre es... Hemos jugado bien, pero no tal. No. Sí, está enfadado Parejo. Cuando le preguntan además a Parejo suele estar enfadado en los postpartidos. Porque... Y Capú es jiji jaja. Exacto. Y ahora ya casi que me he borrado. Entonces, ¿quién tiene que ser esa persona? Pues eso es un punto que hay que analizar. Ese es el futbolista que nos hacía falta en su momento. Pero sí que hace falta eso, un jugador que tire del carro en los momentos determinantes. Uno que da mucha jerarquía es Albiol, pero no es el jugador que te gana los partidos. Entonces, ¿qué jugadores de forma natural tienen que ganarte esos partidos? Lo habéis dicho vosotros, uno es Parejo, que tiene que dar un paso al frente, y otro es Gerard. El Villarreal depende de Gerard ahora mismo. Otro aspecto que hay que valorar es el tema del mercado, ir al mercado y acertar en 1 o 2 fichajes. Ten en cuenta que Marcelino es un 4-4-2, donde por dentro podemos analizar muchas cosas a nivel táctico, pero bueno, hay que acertar mucho en las posiciones, sobre todo en los extremos, que ahora en los últimos partidos no está jugando está jugando pues con Altimira, que es lateral y demás. Y esos son un poco los puntos que yo veo. Y hay que añadir también ahora mismo la capacidad de liderazgo que tiene que ejercer y que tiene Marcelino desde el banquillo. Entonces, sobre Marcelino no tengo ninguna duda, y eso lo va a hacer, lo va a asumir. Ahora mismo estamos en un momento en la preparación física, se llama supercompensación, pero también estamos al jugador en una situación, hablabais de un coach, pero bueno, yo creo que es una situación que el míster la puede revertir, y que es que venimos de un paso de Quique Setién sin coach, sí. Pero vale, luego porque es que hicimos una encuesta el otro día y preguntábamos si era solución de cambiar otra vez de entrenador, fichar, dar bajas o un psicólogo, y la mayoría dijo un psicólogo. Pero es que psicólogos en todos los equipos profesionales, canteras, hay psicólogos. Yo lo que dije que es se pongan a trabajar con Marcelino no es el entrenador más cariñoso, más, o sea, siendo un buen entrenador, pues como te podría decir Mourinho, o sea, pues uno puede ser muy buen entrenador, pero luego yo creo que para sentarte con el jugador y llegar, yo creo que él es más de palo y zanahoria,
y a lo mejor este equipo no necesita de eso. ciclos cortos, Claro, él no necesita esto pero ahora vino mismo. Pacheta a dar amor y duró lo que duró. Correcto. Y Pacheta era de amor. Es que encontrar no uno de que, zanahoria. además de ser buen entrenador, sea buen líder y tal, pues hay 4 en el mundo. Ya, Tony, pero has probado 3 ya, en verdad, ¿eh? O sea, la cosa es esa. Yo creo que el problema es que lleva ya Pero 3. lo bueno es que de los 3 te has quedado para la parte chunga, en principio, con el mejor. Pero es un problema de Porque ahora ya no entrenador. vas a cambiar. Y de los que- 3, a lo mejor mucha gente Yo creo dice, que el bueno, problema pues menos es mal que... porque Es un nos problema hemos- de jugadores, Tony. Yo creo que no Es es un un problema problema de entrenador. o- Ahí hay un problema de obvia- jugadores que están lejos de su mejor rendimiento. Obviamente, Has tocado 3 Xavi. tipos de entrenadores muy Obviamente, diferentes, Xavi. además. Has y es un tocado 3 problema entrenadores, como hemos dicho. de equipo, claro que sí. Uno que pero- da amor, uno que trabaja mucho más con el jugador, uno que es más de varapalo. Al final lo has tocado todo y al final el foco, ¿dónde va? Pues lo que habéis dicho, al jugador. No hay más, es que creo que no hay más. El Villarreal todo pasa porque cambien la forma de jugar, cambien yo creo que la cabeza sobre todo, porque están ahora mismo en otro mundo y empiecen a ganar equipo. Yo creo que el Villarreal, para no mirar abajo, tiene. Pero ojo, porque la realidad es que este año hay 2 equipos ya que yo creo que los damos por descendidos. El Almería para mí es claro candidato al descenso y por ahí se puede salvar, porque ya tiene dos equipos que prácticamente es eso, han dicho adiós a la primera división. Pero ojo, porque hay muchos equipos en esa terna y el Villarreal puede tener problemas. Y el Celta tiene un gran equipo, el Sevilla tiene un gran equipo. Hablo de nombres, pero es que luego hay que llegar al mes de mayo jugándote los cuartos, que por eso tiene Miedo. que reaccionar pronto, porque esta situación en mayo, pues el Cádiz todos los años está Fali, el Alcaraz, el otro, el de la y ellos saben jugar ahí abajo. Están preparados. Y al final, pues bueno, pues veremos cómo están los Altimira, los Cuenca, que le va a tocar jugar mucho, Ilías, pues todos estos, ¿vale? Cómo van a estar ese día. O Baena, ¿no? O Baena, que un día pues se cruza y te deja con 10, porque la tensión al final, y ojalá se llegue a mayo pues con un colchón que te permita, o como dice Charlie, pues intentando pelear por la 7ª plaza o lo que sea. Pero tiene que reaccionar ya, porque como se vean esta situación abajo, y lo mismo es el Sevilla, yo creo que lo van a pasar mal, porque los jugadores no les gusta verse ahí. Y hay un apunte táctico que me gustaría dar, que lo vi sobre todo el día de la Real Sociedad, sobre todo los equipos de Marcelino, que son muy intensos. Fijaos que en el último tercio de campo del Villarreal, el equipo rival consigue centrar muchas veces al área. Entonces, un problema es el área, ¿no? Defender el área, pero es que hay una falta de intensidad defensiva en el último tercio de campo. Es decir, el equipo rival, siempre que el poseedor de balón, puede lanzar al área, puede avanzar, puede conducir, y eso sí que lo achacamos a que el Villarreal es débil en el área, que también es que es verdad, ¿no? El problema Pero sobre todo del sistema defensivo, claro, no de la defensa. Es la falta de intensidad a los poseedores que ponen el balón dentro del área. Pero Porque- si es que Serrano lo hemos visto, el doble pivote Capu Parejo, si algo no tiene esa intensidad, o por es las que no bandas, corren, es que sobre no todo, o en las, presionan, es que no o en mueven. las Exacto. bandas. Tú Y ves, las por ayudas. ejemplo, por ponerte un ejemplo, jugar al Valencia, que muchas veces juega 4-4-2, y los chicos que juegan en banda, Muerde. Diego López son Fran tíos, Pérez, Fran Pérez, suben, van arriba, suben, bajan, y dan mucho en ataque y dan mucho en defensa. Pero Ilías es un chico que va mucho para arriba, pero para abajo no Las va. ayudas le cuesta. Baena es un chico que juega en la izquierda, que para mí no es su sitio, yo que lo he visto crecer en la cantera, para mí tiene que jugar por dentro, pero pones en la izquierda y muchas veces cuando el equipo pierde la pelota se ha metido por dentro porque a él le gusta estar por dentro, y la banda y entonces en un 4-4-2 esos centrocampistas que juegan en el medio, que sean capaces de subir y bajar, es un tesoro que el Villarreal no tiene. Lo mismo le pasaría si estuviera Chukwueze, que no está. que Siempre ha problema- tenido extremos que eran muy para arriba, pero que no van para atrás. Para mí el problema es que la planificación de la plantilla no está preparada para idas y vueltas, para partidos de idas y vueltas, Para tener la pelota. de esfuerzos repetitivos de alta intensidad, del ida y vuelta. Son un equipo que está construido. Pues si no ha hecho pretemporada, es que lo dijo Capu, que estaban muertos. Claro. Yo creo que físicamente están bien, lo que pasa que sí que es cierto que el fútbol actual cada vez está siendo más exigente, cada vez están más preparados para correr. Y al final es un equipo que la última jugada del otro día, que era 4-0, hay una contra que llegan 5 de Las Palmas y es que los dos mediocentros no llegan, ni llegan al repliegue. Sí, sí. O sea, que ya da igual, el partido está perdido, estás volcado arriba, pero llegan 5 tíos de Las Palmas que la tiraron fuera y cuesta mucho volver. Y Valencia con mucho menos argumento y recursos es capaz de Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, llegamos a -20 y continuamos en el 1521 de la onda media, en radiocastellón.com y en YouTube, el canal de Radio Castellón. Seguimos hablando del Villarreal y del Club Deportivo Castellón. Hasta ahora.
Recuperaciones Hermanos Soto. Compra-venta de metales y materiales a profesionales y particulares. Compra de chatarra. No te preocupes por lo que está de más. En Recuperaciones Hermanos Soto, vamos, te lo recogemos y te pagamos de inmediato. Recuperaciones Hermanos Soto, Almazora o en el 679 90 23 43. Si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida. Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando. Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Unos sueñan y otros crean sus sueños. Maestro Pizza. Pizzas, chiflas, rosquillas saladas, perritos calientes y nuestra pizza sándwich. Con nuestra pasión y los mejores ingredientes. Maestro Pizza. El sabor que te enamorará. Plaza Vilanova de Alcolea y pizzeriamaestro.es. Bueno, continuamos en la tertulia, vamos cerrando con el Villarreal, hablamos del mercado, yo no sé si la solución son los fichajes o no, está claro que el Villarreal se está moviendo, el nombre de Guedes es el principal valor para el ataque, esta semana se tiene que solventar para bien o para mal esa operación, a partir de ahí el Villarreal busca un lateral derecho que pueda jugar de central o un lateral derecho y un central, y si sale Tien Capú, tal vez un medio centro. Lo digo porque Capú ayer, la semana pasada, fue protagonista porque no se le vio con mucha intensidad en el entrenamiento y luego el señor Marcelino le dio un palo en sala de prensa. Yo trabajo con los jugadores que tenemos y ahora mismo pues Setién es un jugador más de la plantilla. Pero a la vez también pienso que si un futbolista se le presenta una solución mejor y no quiere estar con nosotros, por mí no hay ningún inconveniente, cualquiera, ya sea este o cualquier otro futbolista. Porque estamos en una situación donde necesitamos todos estar comprometidos con una idea. Ha pasado de ser titular indiscutible a ser la cuarta opción, porque en Canarias fue suplente y por delante pasaron Coquelán y Trigueros. Está claro que el que no está, no está. El drama es que llevamos todo el año apostando por un futbolista en esa posición. Mayor, que no va a estar, que yo me parece bien, que no va a estar para cuando se van a jugar las castañas, cuando podías haber cogido durante este tiempo y haber apostado o por un Santi Comesaña o por otro futbolista que ahora vas a tener que poner, o Trigueros, me da igual la edad que tenga, pero el que entre ahora entra sin ritmo porque lleva sin jugar, están jugando Capú Parejo, ahora toca, el otro día jugó Santi Comesaña, pero Santi Comesaña entra, sale, que para mí tendría que haber sido la apuesta desde el principio, porque lo veo más para ayudar a Parejo y hacer el trabajo que no hace. Pues has apostado por Capú, ahora llega coge, me voy y ahora tiene que entrar otro, sea él, sea Trigueros o uno que venga, y empezar a engancharse porque llevan sin jugar. Y eso es lo triste, que has apostado por un futbolista que ahora no va a estar para cuando le necesitan. Y todo, para mí, si se va de esta manera, todo lo que ha conseguido, todo lo que la gente lo quería, porque ha sido una persona que da igual, lo va a perder. Tú tienes que quedarte y estar hasta el final. Y luego el año que viene harás lo que tengas que hacer, pero porque has jugado todo. ¿Qué queja tiene Capú? Se ha jugado todo, con todos ha jugado siempre. Y cuando no ha jugado, ha levantado el pico y enseguida ha vuelto a jugar. ¿Eso es cierto que tiene opciones de salir en el mercado? En Dazón hablaron de que el Sevilla lo podía haber tanteado y las palabras de Marcelino dejan de ver... De 38 años. Y la verdad es que en el mítico vídeo de los jugadores entrenando, sale muy señalado. No es que vaya un poco menos de intensidad que el resto, es que va modo pasota. O sea, modo pasota, y yo creo que a eso Marcelino lo ve que la gente lo ha visto en redes y tiene que decir algo, porque es que si no ya se le va. Yo puedo entender que te vayas porque te diga el mister a partir de ahora no voy a contar contigo, porque tal, bueno, vale, tal, o porque no has estado jugando, pero ¿qué económico? ¿Qué motivo tiene para marcharse? Porque no quiere estar aquí aguantando que va a otro sitio, que también la presión será la que será si se va allí. Tío, no me parecen... ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se va? Hay mucha más presión que aquí. Aquí al final la afición por eso aprieta, pero es que aquí es un ídolo, entre comillas, porque es un chico que este año... Todo jugador que viene está cómodo, la afición respeta... Es un sitio que vive muy bien, que puedes salir a la calle y nadie te puede decir nada. Y lo que hablábamos de liderazgo, allá en Sevilla, como no corras, coge a Sergio Ramos y ya te pega 2 collejas, Sergio Ramos. Aquí no le va a pegar nadie ninguna colleja, porque es capo en el vestuario. Para mí la referencia con él debe ser Coquelán. Si las lesiones le respetan y
Claro, pero son futbolistas que están entrando ahora. Si Y le es que aguanta el necesitas- ritmo y a le mí da, Trigueros, por pues ejemplo, que me parece hablas de un jugador. liderazgo, cuando lo he visto salir al campo, ¿Os yo planteáis, lo veo con unas ganas de liderar. sentar a Parejo? Lo digo porque hablamos de Cafú, hablamos de... si pero se es va que Cafú ya mucha no lo puede gente... sentar ya. Es que mucha gente dice... Hay uno de los goles que marca Las Palmas, que hay un futbolista, no sé quién es, que se tira al suelo a la desesperada a cortar un balón y Parejo lo sigue con la vista. Has tocado todas las teclas ya. Es que todo el centro del campo ya lo has tocado. Has dado entrada, has dado salida, has metido a Comesaña, lo has sacado. Parejo le tiene, si quieres que juegue, que para mí yo lo pondría, tienes que darle el contexto para que juegue. Es lo mismo que pasaba el año pasado con Xavi y con un Busquets. 4-4-2 tiene Pues contexto tienes que darle para contexto eso. tienes que tener centrocampista, lo que he vuelto antes, tienes que tener jugadores de banda que trabajen mucho. Y aparte de tener un compañero al lado que trabaje mucho. Tener un pivote que te Si tienes un vea pivote que Cafú se suelta Que te cada 2 por libere, 3, vamos. que está mal. Un tío que esté con él y que pierdes llegada, pero que esté con él. Y luego tener tíos que trabajen, porque si Parejo tiene que salir a hacer una ayuda a Elías, pues estamos muertos. Entonces, es un contexto de que esos 3 que le acompañan sean buenos, pero si el contexto no es el que es, y no le estoy quitando parte de culpa, yo creo que él tiene mucha parte de culpa de lo que rinde, pero es verdad que el contexto que tiene ahora mismo no acompaña para que un Parejo con 33 años rinda, pero ¿le va a poder dar Marcelino ese contexto? Lo veremos en próximos partidos, importante, el del próximo sábado contra el Mallorca. Vamos a hablar del Club Deportivo Castellón, que tenemos un cuarto de hora por delante. Vamos a hablar del campeón de invierno del Grupo 2 de Primera Ref. Le ganó 2-1 al Algeciras con los goles de Miguel y de Raúl Sánchez. Es verdad que tal vez no fue el mejor partido de la temporada del Castellón. De hecho, el propio presidente Bob Bulgaris lo dijo en redes sociales, que se quedaba con los 3 puntos, más que nada. Pero los datos del Castellón son brutales, 46 puntos de 57 posibles. Ha ganado 15 partidos de 19, 10 de 10 en casa, media de más de 2 goles por partido, de 3 prácticamente en casa. El año pasado, fijaros el dato, este es tremendo, el Amorebieta subió como primero con 69 puntos. Este año la proyección del Castellón, si sigue como hasta ahora, se va a los 92, pero es que la temporada pasada completa, en toda la temporada se consiguieron 16 victorias, una más que ahora en media temporada, y 46 goles, 2 más que ahora en media temporada, y se jugó el playoff. ¿Cómo resumiríais la primera parte de la temporada del conjunto albinegro? Yo, Xavi, aquí me vas a perdonar, pero le tengo que pegar un palo a Tony, compañero de esta casa, que el otro día puso un tuit que dijo que Castellón no tenía gol. Y yo dije... Pues yo estoy con él. Pero, Xavi, ¿cómo? Pero vamos a El ver. Castellón, si tú miras número de ocasiones generadas, goles Lo marcados, tengo aquí, Xavi. marca un huevo de goles, pero yo creo que podría marcar más. Lo tengo aquí. Suma de goles esperados del Castellón este año. Los expected goals, ¿no? Los míticos expected goals, ¿no? Según la calidad de la jugada que tenga, según la peligrosidad, la cantidad de goles que podría haber marcado. 42,58 es el número. Suma de goles total, 41. Pero eso, Con todos mis respetos a la tecnología, al final el balón salta mal, te pilla el césped, al fin, no se puede analizar, en mi opinión, y es difícil analizar. Medirlo, quieres decir. Claro, es muy difícil porque en una situación que pone el rival, que salta, que el césped no está bien. Eso lo mide, para eso sirve. Sí, pero lo mide... A mí me genera dudas, es una opinión. A ver, verdad Creo que el Castellón es un equipo que falla goles, pero bueno, al final es que Pero tampoco de ahí tienes que podría decir ganar. que falta gol. Que falta gol. Es verdad que tiene todo muy concentrado en 2 futbolistas. Y sí que es verdad que el día que no esté Jesús de Miguel, pues falta gol. Y 16 goles. Pero ¿no? vamos a 14 ver, lleva, ya ¿no? que el día Lleva- que el Castellón, pues no 14, esté- 14, creo, Claro, ¿no? o sea, sí. pero bueno, que no te vendría mal tener una persona, un futbolista de refresco Ah, pero que eso de es vez otro en tema, cuando. Tony, eso es otro tema. Yo te afirmo también otro No hay futbolista ningún de refresco. jugador que. Eso- O sea, yo creo que cuando falta gol, estás esperando que alguien que está en el campo lo meta. No miras al banquillo para decir, o sea, vamos a sacar. El año pasado, por ejemplo, se podía ser o no, pero se miraba a Cubillas y decías, bueno, igual sale y la mete, pero. ¿Sabes? Pero ahora no tienes a nadie que digas, Gronin, el que sea, Castañer, sabes que no va a ser gol. Entonces, yo sí que personalmente, lo he dicho siempre, creo que Meduñani no es delantero, está jugando ahí porque le libera mucho y tal, y De está hecho, Dick rindiendo. ya dijo que este año se está saliendo en comparación a lo que hizo el año Claro, pasado en el Suele. entonces yo sí que he hecho en falta el que tiene más gol, entre comillas, que tuvo el otro día en una ocasión es Suero y tampoco es delantero. Sale y el chaval tiene ocasiones, pero normalmente un delanterito en el banquillo que de vez en cuando no vendría mal, que hiciera goles. Lo que pasa es que es difícil el rol, venir un punta aquí. Goleador al banquillo, claro. Claro, dice, ¿cómo voy a sentar al tío de los 14 goles, no? Es imposible. Entonces, Es estimar a un difícil. jugador con esa situación ya es complicado. Y luego, buscar un punta que encima meta goles no viene a ser suplente al Castellón. Claro, obviamente. Que es el Castellón, O sea, que estamos hablando, pero un tío que te meta 15, 18 goles quiere ser protagonista, quiere jugar 90 o 70, 80 y al final... Y ya vimos que la pareja de Miguel Gronin, cuando la vimos en Ibiza,
Igual cuando metimos a los dos, de Miguel se desapareció, ¿eh? Asumir, yo ese partido lo vi y la verdad que es difícil encontrar un jugador que asuma ese rol. Evidentemente para el Castellón sería la leche, perdóname la expresión, porque al final firmar un futbolista así te va a dar 10-12 goles, que al final en puntos son 15, 16, 18 puntos que te van a dar... Si vamos de todas maneras a los datos, yo llevo 20 años trabajando en esto, no recuerdo una temporada del Castellón, por supuesto, pero de algún otro equipo que haya hecho 45 puntos de 57 y cómo los ha hecho. También os digo un dato que he leído hace un rato y me he quedado muy sorprendido, que en las 2 últimas temporadas en Primera Ref, los 4 campeones de invierno no ascendieron directo. También no es por echar mala de esto, ¿no? Pero malas vibraciones. No, pero lo que dices es que con la temporada que está haciendo, pues ahí está. No, lo digo porque... a 2 puntos solamente del Ibiza hasta pero es que el Racing le sacaba 6 al segundo, el Andorra 8, la Moribeta 8 y el Racing de Ferrol 9 y no subieron como primeros. Es decir, que aquí hay que pelear mucho todavía. Hombre, pero bueno, la temporada hay que pelear sobre todo, más que por eso que tú dices ese dato estadístico anecdótico, es porque el Ibiza está ahí y tú no puedes fallar. Y detrás vienen equipos potentes también. Al final yo creo que la pena del Castellón para mí es el grupo. El otro grupo, evidentemente... El año pasado con este equipo, vamos, si no estás ascendido ya, poco te falta. Sí. Que este grupo, la verdad que es el grupo, le catalogan con el de la muerte y sí que es cierto, con Málaga, con Córdoba, con Recre... Es un grupo difícil. El líder del otro grupo iría cuarto aquí por puntos, o tercero o algo así. Antes he visto yo una clasificación global y era el único, la Ponferradina, que le seguía un poquito. El resto estaban ya, desahuciados prácticamente. Estaba el Celta también, ¿no? El Celta B, la Real, y eso también lo que miraba, que dices que si por lo que sea te quedas... Que el Castellón tiene un gran equipo y te quedas fuera de vas a los playoffs. Oye, que te puede pasar con el Depor, que ahora mismo está peleando por meter la cabeza. Y los filiales en un playoff te pueden, yo qué sé, de repente se levantan los chavales y te levantan. Es que eso es lo. Pues hay que intentar ser campeón sí o sí, a pesar de que mucha gente me dice que bueno, que si no se sube de campeón, que el playoff a los del otro grupo nos los ventilamos. Digo, ojo con los playoffs. Yo no quiero ojo con los playoffs, que los playoffs volvemos a lo de antes. Bueno, está bien, las piernas a veces tiemblan mucho. Sí. Por mucho que sea Jesús de Miguel, de Meduñán y tal. Entonces, que suban de calle, porque por mucho que sea a lo mejor el mejor de los que no suba, cuidado los playoffs. En ese sentido, el enfado de Dick es positivo, ¿no? Porque acabó el partido, le preguntaron por los cambios. Traoré había revolucionado la segunda parte. De hecho, con los cambios el Castellón consigue marcar el segundo y luego acaba sufriendo. Y Dick se marcha enfadado. De Castalia no le gusta la última media hora, no le gusta el equipo, les pega un tirón de orejas. Está un poco enfadado a veces, últimamente. Sí, pero está bien, ¿no? Es decir, que la victoria salga y diga, no me ha gustado. Ha tenido ahí con algunos jugadores, pero bueno, está bien. Él estará viendo cosas que no le gustan, a mí me parece bien. Pero es que no es fácil ganar todos los partidos. La media que ha dicho Xavi de puntos es una barbaridad y al final... Él quiere mantener el nivel, pero es difícil. Puede ser a lo mejor cara a la grada, el que quiera la exigencia, pero en su foro interno y en el grupo y en el vestuario estoy seguro que les habrá corregido cualquier situación. Eso me cuesta. Es que ha sido muy público lo de Raúl, lo de... Sí, pero mira, Raúl lo ha reconducido y pum, titular y gol. Que en otros casos yo pensé, no va a jugar más. Claro, es que le sale bien hasta eso. No, o sea, le sale bien hasta eso. Al final lanza un mensaje hacia afuera para apretar un poco, pero luego desde dentro seguro que lo cuida. Y también apretas a uno que es importante. Y así la gente dice, pues no, apretar a uno que no juega, pues eso lo hacemos todos, pero sacar a uno que titular indiscutible es como diciendo, si saco a este es que cualquiera puedo sacar, y ahí está bien, ya que pegas un toque a todos. Pero sí, últimamente pero me parece bien, igual que la gente está cambiando el sistema, está tocando cosas, a mí me parece bien. Oye, explícame, tiro de entrenadores, explicarme lo de Granero en el doble pivote, que no lo hizo mal. O sea, yo después de ver el partido dije, chico, pues para ser un central, el doble pivote no lo hizo mal. Él está probando cosas y yo quiero recordar que el campeón de Europa juega con 3 centrales, por delante un central y Rodri. Y es campeón de Europa. Al final es lo que tú jugabas Stones, Rodri y por detrás 3 centrales. Es lo que yo creo, y con buen criterio, es que con un sistema de carrileros tú tienes que tener muy protegido el centro y las transiciones. Y él ha visto que con Calavera solamente por delante o con Cristian esto ha tenido alguna historia, a pesar de que ha ganado, y quiere probar esto porque si tú quieres lanzar a la gente arriba, como hace el City de Guardiola, que pues tienes que tener esa parte central muy bien cubierta y con 5 tíos ahí. Además, y encima los 2 que juegan por delante son un perfil de Yago Indestal, porque a mí no me parece mal que tenga esa alternativa, ahora siempre y cuando no pierdas la identidad, y él no la está perdiendo. Bueno, pues Yago Indias con Granero, la verdad es que también el tío se maneja bien con la pelota. No, lo hizo muy bien, a mí y me si gustó. No recuerdo mal, sus inicios de Borja era pivote. O sea,
Y de Eso no lo sabía yo. Sí, Yago sí, pero Yago siempre ha dicho que a él lo de mediocentro no le acaba de gustar. Si no le gusta, ni le gusta. Lateral, ¿no? Pero a jugar ahí. Exacto, ambos han jugado ahí, o sea, que me refiero, no es que lo haya inventado Borja Dick, parece un sus poco inicios. así trompellot, pero tiene pincel ahora, juega bien. A mí, pero luego ese tipo de jugadores que llegan y que durante la temporada prácticamente no les hemos visto. Y llega enero, llega febrero y de momento entran en el 11 y no le saca a nadie. Eso tiene un valor brutal. Yo imagino que a los entrenadores tener un jugador en el banquillo, porque por lo que sabemos, Granero se mata a entrenar, es el primero que se parte la cara por el equipo teniendo 0 minutos, esperando esa oportunidad, se la da y luego va y rinde y lo metes de pivote y aún así también. O sea, es que yo creo que en sus inicios, la Vilajoyosa, si no, igual me equivoco, pero podría deciros que era pivote. Yo me he enfrentado a él y es el hijo de Granero, del míster, ¿no? Yo podría decir que era pivote, entonces evidentemente sabe cómo funciona. Que hará 10 años o 15 que no juega, pero al final... Sí, pero mira, hemos visto a Alberto Jiménez ahí, a Óscar Gil ahí, a Yago. Le choca a mucha gente que teniendo a Julio Gracia, a Cristian, a Calavera, a Villahermosa, a Mollita, que y jueguen esto. Bueno, en ese partido no estaban, pero yo sí que pensaba que Villahermosa jugaría en el centro del campo y metería otro carrilero más carrilero. Han podido jugar Villahermosa y Mollita juntos que no han jugado casi nunca, ya los ha tenido estas últimas semanas. Bueno, choca, pero bueno, yo creo que él está, y me parece bien, porque es verdad que la liga va avanzando y los equipos te van estudiando, y ese es el principal problema del Castellón, que te pillen a la contra, las transiciones, y te pille con todo el equipo arriba. Bueno, pues yo creo que está probando cosas. A lo mejor dentro de 2 semanas vuelve a jugar Calavera, Cristian y Villahermosa, los 3 en el medio. Bueno, ahora mismo lo que está haciendo Dirk con eso es mantener la excelencia y adelantarse un poco a lo que le viene. La mayoría de equipos que están ahí arriba se van a reforzar en la segunda vuelta. El Castellón tiene que subir de primero, como que segundo o tercero. El golpe psicológico por el Castellón, este videojuego, ya la pantalla se la pasó en octubre. En octubre media Europa hablaba del Castellón y todo el mundo quedamos prendados de cómo juega el Castellón. Entonces lo difícil y complicado es gestionar todo esto, que no se le haga muy largo. Evidentemente está el Ibiza y hay equipos muy importantes, el Córdoba, el Málaga, pero el Castellón ha demostrado un nivel de excelencia bestial. Entonces, ahora mismo, como entres en una dinámica que pierdas 2 o 3 partidos, que te metas en una segunda posición, el golpe psicológico es importante, porque Castellón yo creo que no se merece, es el ganador de la competición, no se merece quedar segundo, quedar tercero. Entonces, eso sí que es importante. Gestionar eso, yo creo que el míster lo que está haciendo es anticiparse un poquito a lo que va a venir, porque ya saben cómo juegan, está buscando variantes para dar herramientas y tener más repertorio de cara a la segunda vuelta, que va a ser muy complicada. Y insisto, el míster sabe y el club sabe que el Castellón tiene que acabar primero, porque será un palo psicológico después de la temporada, con los números tan brillantes que tiene, que no subas de forma directa. Entonces, bueno, son argumentos previendo bajas en el futuro, variantes tácticas de los rivales. Bueno, es un poco lo que yo veo, y los números de que son espectaculares, y vamos, me parece que es un temporadón del Castellón. Nos quedan 3 minutos. Quiero hablar del mercado. Me dicen que la empresa de representación de Jeremy de León ya está a la espera de que lleguen a un acuerdo el Castellón y el Real Madrid económico para poder cerrar ese traspaso ahora, que hoy había ya contactos, y vamos a ver si mañana se puede cerrar ya definitivamente esa operación o no. No sé si será mañana o no, pero bueno, os pregunto por Jeremy de León, por su futuro, y os pregunto por que os pongáis en la piel de Ramón Soria. ¿Qué ficharíais para el Club Deportivo Castellón? ¿Qué traeríais? Yo de Jeremy solo quiero decir que creo que Castalia, que obviamente aquí no hay más tutía, Castalia pita, pues Castalia sirva. Pero creo que se equivoca, porque al final Jeremy llega aquí a Castellón, recuerdo que lo echan de varias canteras, va a probar con Villarreal, con Valencia, llega aquí, el chaval juega y sorprende, llega al primer equipo, destaca, lo hace tan bien que preguntan por él, y al final el Castellón, la afición, creo que aquí se equivoca. Pero al margen de eso, yo creo que cuando un equipo grande pregunta por un jugador tan joven, el jugador, ¿qué va a decir? O sea, es un chaval, ¿qué va a decir? ¿Va a rechazar ofertas de Madrid, Valencia, Barça por quedarse aquí en Castellón? Eso no cabe en ninguna cabeza. Pero sí que es verdad que hay que cuidar un poco el modo de irse, el cómo te vas. Y los últimos partidos, el último mes de Jeremy de León no ha sido bueno en Castellón, a nivel deportivo. Y ahí yo creo que es cuando el aficionado ya ha dicho, me parece muy bien, yo también lo haría, pero tienes que rendir, el tiempo que estés aquí, dalo todo. Y no ha sido así, con la cabeza yo creo que pensando pues en eso, en la salida, en dónde va a acabar. Entonces creo que Jeremy, lo que no quiero es que salga por la puerta atrás, porque me ha parecido un jugador que ha calado mucho desde que llegó, y me da un poco de pena que salga así. ¿Cómo lo veis?
Yo, la forma de agradecer, Jeremy, los servicios prestados al Castellón es dejando caja. Claro. Al final, si la propuesta que le ha hecho el Castellón entiende que no es buena, le quedan 6 meses de contrato, 5 meses si no me equivoco, ¿no? Al final es una forma de un agradecimiento de salir ahora, dejar caja y esa caja que deje, pues al final invertirla en el Castellón. Yo comparto a media lo que has dicho, porque creo que al final ser futbolista, el Castellón es profesional. No te garantizo nada ir al Madrid o al Barça y jugar, porque igual vas al Madrid C, que está en tercera división, o al Castilla, que está en primera ref, donde está el Castellón ahora mismo. Y si asciende el Castellón, es futbolista profesional en segunda A. Entonces, es difícil, tú has dicho, y yo también lo comparto, que es difícil decirle a un club así que no, pero es que el Castellón está muy cerquita del fútbol profesional. Entonces, nada, el chico quiere marchar, está en su derecho, le quedan 5 meses de contrato. La forma de agradecer al club es dejando caja. Gracias por los servicios prestados y si has dejado caja, podemos invertirlo en algo. Pues veremos cuánta deja y si la deja, porque yo creo que sí, que al final habrá acuerdo y será más o menos, pero se marchará ahora y habrá que buscar otro sub-23, porque si al final se acaba quedando y se tiene que marchar en junio, no sé yo cuánto va a jugar. Pero bueno, Charly Gracia, David Serrano, Toni Cacheiro, Ale Rodríguez, un placer escucharos en Radio Castellón, en la tertulia deportiva. Sabéis, mañana más deportes, Ser Deportivos, 3:20. Nos marchamos. Hasta luego, adiós. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Breto.